La cultura indígena americana también es parte de la evolución. Se vio desplazada alrededor de 500 años por la conquista y discriminación de los colonizadores europeos y luego por un mundo globalizado. Cuando terminó la cruel y sangrienta conquista, la gran mayoría de los pueblos indígenas habían sido exterminados u obligados a dejar su cultura y a adoptar la impuesta por los conquistadores y luego por los republicanos. La población indígena resistió a siglos de dominación y exclusión, de una sangrienta conquista y de dominación de parte de un concepto o cultura. Durante varios siglos se nos fue diciendo que lo nuestro no sirve, que tenemos que civilizarnos. Nos impusieron una imagen perversa y nos metieron eso en la cabeza. Nos han inculcado una vergüenza étnica, una vergüenza de ser nosotros mismos. Muchos dejaron de hablar nuestro idioma y de estudiar nuestra cultura, porque ese es el mensaje que nos impusieron. Sin embargo, también pudimos resistir a los siglos de dominación cultural. La cultura, así como la espiritualidad, fue un arma estratégica. Ella no pudo ser lograda, se preservó no por sí sola, sino que a través de un extraordinario proceso y una búsqueda de libertad, cimarroneaje, le llamamos, se recreó y se innovó. Seguimos manteniendo nuestros valores. Muchos logramos resistir a todos los sufrimientos que tuvimos que vivir en el proceso de colonización y después de formación de la República. Dolorosamente, la mayoría de los idiomas indígenas del continente americano se encuentran en peligro de extinción. Cuando un idioma se pierde, se desintegra toda una estructura cultural de tradiciones, de idiosincrasia. Preservar a los que perviven, desafiando y resistiendo siglos de dominación y discriminación debe ser una meta importante, no solo de las organizaciones indígenas, sino de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Venezuela y Bolivia son los principales países del continente americano que han reconocido a las lenguas indígenas como idioma oficial y patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. Los pueblos indígenas han renacido gracias a la propia movilización y al interés de gobiernos que lograron, en medio de un mundo globalizado, reivindicarnos, cooperando para la inclusión en una sociedad que por años nos habían rechazado. Algunos gobiernos latinoamericanos progresistas han respetado las diferentes etnias, cooperando con ellas para su integración a la sociedad, valorando sus talentos, creencias, expresiones artísticas, entre otras. Paraguay y Corrientes también sancionaron leyes de oficialización, pero no han dado el trato e interés necesario para vitalizar el idioma y la cultura de los pueblos indígenas. El gobernador de nuestra provincia, señor Jorge Milton Capitanich, mediante un decreto oficializó los idiomas Wichí como Mocoy. Recientemente, gracias a su diligencia y buena voluntad de los miembros de la Honorable Cámara de Diputados, se aprobó una ley que ratifique su oficialización. Con esta ley se reivindica a los pueblos autóctonos, le dan mayor valor y participación dentro del Estado. Igualmente, se nos aproxima el logro de muchas metas más, como el desarrollo de un conjunto de leyes necesarias para que los pueblos indígenas puedan estar en igualdad y justicia con el resto de la sociedad y con la historia. Necesitamos la ley del patrimonio cultural de los pueblos indígenas, la ley orgánica de idiomas indígenas,
la ley de artesanías indígenas, la reforma de la ley indígena y la constitución de Irache. El poder secreto de la palabra está en decirla, liberarla, porque no son los hechos que construyen los hechos, son las palabras las que construyen y crean. Las palabras escritas en este tiempo tienen un valor fundamental en esta sociedad moderna. Por eso es necesario escribir, y una ley son palabras escritas. El Estado reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos, costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derecho originario sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupamos y que son necesarias para desarrollar y garantizar nuestras formas de vida, como dice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. El Chaco debe convertirse en pionera en respetar y dar trato digno y justo a los pueblos indígenas. Creo que el Chaco es un ejemplo a seguir para que las demás provincias continúen su modelo. El gobierno debe establecer que en las oficinas públicas hay un funcionario que hable idioma indígena, sobre todo en las áreas donde hay población indígena. Si un funcionario trabaja en esas zonas, debe hablar también el idioma y el castellano, porque aún hoy, en todos los lugares, no podemos preguntar en nuestro idioma o hacer alguna consulta en una oficina pública. Estamos obligados a aprender el castellano y muchos aún no pueden expresarse correctamente en ese idioma. Asimismo, es fundamental e imprescindible que también en las escuelas se aplique el aprendizaje de nuestro idioma. Los institutos superiores de formación docente en educación bilingüe intercultural deben mejorar la calidad de la educación con el apoyo de algunas universidades, con programas y carreras dirigidas a la población indígena para responder a las necesidades indígenas. Crear el Instituto Provincial de Idiomas Indígenas es promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio provincial. De esta forma, vamos a ir en camino de crear, fortalecer y revitalizar nuestra verdadera cultura provincial, pluricultural, donde nos sentiremos orgullosos de no solamente presentar las obras de connotados músicos, obras teatrales y otros valores culturales de los europeos, como la de Bach, Beethoven, Tchaikovsky, Shakespeare, Miller, etc. Debemos aprender qué es el loncomeo, el jatinazo, el arete huasco, y obras basadas en mitos e historia de los pueblos indígenas, tan ricas y variadas. Debemos sentirnos de verdad hermanados en una cultura para todos. Todo es posible si creemos en que la unidad de diversidad es posible. Y es la única vía para la sobrevivencia de las múltiples culturas que aún existen y sobreviven. Vayamos al encuentro del nuevo tiempo, despojándonos de los pestilentes prejuicios que sofocaron las alegrías de muchos mundos. La construcción de nuestra alegría está en nuestras manos. Los funcionarios y líderes deben siempre estar en consulta a través de asambleas para recoger y unir visiones e informaciones y visibilizarlas mediante acciones concretas. Este evento es un ejemplo de cómo debemos hacer para conocernos y traernos alegría, escuchándonos y tomando las ideas y concretarlas en un plan y proyecto para el beneficio de nuestras comunidades. No cojamos, no que nadie está diciendo, y si caemos en yahina